En este video se presenta una revisión del artículo Specific Features of Heat Transfer in the Orientationally Ordered Phases of Molecular Crystals in the Region with Predominant Phonon-Phonon Scattering, desarrollado por un grupo de investigación del Instituto B. Berkin para Física de Bajas Temperaturas de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. En dicho trabajo se muestran los resultados de la medición de la conductividad térmica de un cristal de terbutanol en el rango de temperatura entre 4 y 150 Kelvin y se analizan datos preexistentes de cristales ordenados en el mismo rango de temperatura mencionado. A partir de lo anterior, se demuestra que la conductividad térmica puede ser descrita como la suma de dos contribuciones, una debido a la propagación de fonones y otra relacionada con modos localizados difusos. La segunda contribución mencionada es inversamente proporcional al número de moléculas en la celda unidad y es independiente de la temperatura. Más adelante discutiremos por qué el comportamiento observado podría estar relacionado con una fuerte hibridación entre fonones acústicos y modos ópticos de baja frecuencia. La conductividad térmica de cristales moleculares es una propiedad de gran importancia dado que ésta determina las posibles aplicaciones del material estudiado. Usualmente, al medir la conductividad térmica de un cristal dieléctrico en función de la temperatura, se obtiene una curva acampanada con un máximo pronunciado, similar a las que aparecen en la parte izquierda de la figura que se muestra en pantalla. Las primeras mediciones de la conductividad térmica fueron llevadas a cabo por Eucken, quien encontró que en el régimen de altas temperaturas, kappa es proporcional al inverso de la temperatura. Más adelante, Debye y Peierls explicaron este comportamiento a partir de procesos de dispersión fonon-fonón. No obstante, se ha observado sustancias que no satisfacen la relación encontrada por Eucken. Para el caso de la conductividad térmica a presión constante, las desviaciones han sido atribuidas a la dilatación térmica del cristal. Por otra parte, para el caso de la conductividad térmica a volumen constante, las desviaciones han sido relacionadas con anarmonismos de la red o con la participación de modos localizados difusos, los cuales no son más que fonones acústicos con un camino libre medio muy corto. Generalmente, la conductividad térmica puede considerarse como la suma de dos términos. El primero de ellos corresponde a la contribución de los procesos de dispersión fonón-fonón y tiene la forma A sobre T, donde A es una constante que depende de las características del cristal, tales como el parámetro de la red y el número de átomos en ella. Por otra parte, el segundo término está relacionado con la contribución de los modos difusos y no depende de la temperatura. En el artículo presentado por el grupo de investigación del Instituto B. Berkin de Ucrania, se presentan los resultados de la medición de kappa para un cristal de terbutanol con una estructura trigonal P3 y 18 moléculas por cada celda unitaria. Adicionalmente, se presenta una revisión de datos sobre la conductividad térmica de cristales ordenados en el régimen de altas temperaturas con el fin de estudiar la contribución de los modos difusos en función de el número de moléculas por celda unitaria Z. Como se mencionó previamente, se llevó a cabo la medición de la conductividad térmica de un cristal de terbutanol cuyo punto de fusión es de 298 Kelvin. Para ello, se comenzó precalentando la muestra y el recipiente utilizado para contenerla hasta una temperatura de entre 30 y 40 grados centígrados. Posteriormente se dejó enfriar el sistema y a continuación este fue sometido a un proceso de recocido de alrededor de 10 horas a una temperatura de 298 Kelvin. Después de esto se llevaron a cabo las mediciones de la conductividad térmica desde una temperatura de 150 Kelvin hasta una temperatura de 4 Kelvin. Una vez alcanzada esta temperatura final, se comenzó a incrementar progresivamente la temperatura de la muestra y se repitieron las mediciones. Para llevar a cabo estas mediciones de conductividad térmica, se hizo uso del método de flujo estacionario lineal de calor.
En esta figura podemos observar los resultados obtenidos para la conductividad térmica del cristal de tert-butanol en función de la temperatura. Adicionalmente, se muestran datos correspondientes a otros dos alcoholes en fases ordenadas: metanol con una estructura ortorrómbica con Z igual a 4 y 1-butanol con una estructura triclínica y Z igual a 2. Como se puede apreciar en estas gráficas, a bajas temperaturas la conductividad térmica de estos alcoholes es proporcional a T al cuadrado, mientras que a altas temperaturas kappa es proporcional al inverso de la temperatura. En esta tabla se pueden apreciar los resultados encontrados para los parámetros A y C con base en datos consultados en la literatura. Allí se puede apreciar el rasgo característico de la conductividad térmica de cristales moleculares ordenados a alta temperatura, y es la relación inversamente proporcional entre la contribución de los modos difusos, es decir, C, y el número de moléculas por celda unidad, es decir, Z. Para observar la relación entre la contribución de los modos difusos y el parámetro Z, se graficó el producto entre C y T en función de la temperatura para una muestra de tert-butil y dos fases cristalinas polimórficas del mismo material, ciclohexanol. Una de las fases consideradas es la estable 2 con una estructura tetragonal y Z igual a 8, y la otra es la metastable 3 con una estructura monoclínica y Z igual a 4. Como se muestra en pantalla, el producto entre C y T es proporcional a T, lo cual indica que C no depende de la temperatura. No obstante, se puede apreciar que para diferentes valores de Z se obtiene una pendiente diferente. En esta figura se pueden apreciar los resultados obtenidos para C en función de Z. Se encontró que la relación es aproximadamente de la forma C igual a 0.7 por Z a la menos 1. Vale la pena mencionar que, de acuerdo con una de las referencias mencionadas en el artículo, la contribución de los modos difusos debería ser proporcional a Z a la 2/3, lo cual no es consistente con los resultados experimentales encontrados. Surgen entonces preguntas sobre el origen de las discrepancias entre el modelo y los resultados experimentales. Una de las posibles explicaciones cualitativas tiene que ver con el comportamiento de los modos vibracionales ópticos en el rango de temperatura considerado. En el caso de los sólidos cristalinos, las curvas de dispersión están compuestas por tres ramas. La primera de ellas está conformada por tres modos acústicos, la segunda por 3Z-1 modos ópticos translacionales y la tercera por 3Z modos relacionados con los grados de libertad rotacionales de las moléculas. Los modos acústicos son el principal mecanismo de transferencia de calor. Por otra parte, los modos ópticos, dada su baja velocidad de grupo, no suelen transmitir mucho calor. No obstante, en el rango de temperatura considerado puede ocurrir un solapamiento entre modos ópticos bajos y modos acústicos. Como consecuencia de esta interacción, la velocidad de grupo de los fonones ópticos aumenta y por lo tanto la participación de estos en la transferencia de calor es mayor. Por otra parte, conforme Z aumenta, también lo hace el número de modos ópticos. Por lo tanto, la velocidad de grupo disminuye y es por esto que la contribución de los modos ópticos disminuye. Con el fin de ofrecer soporte al modelo utilizado, recordamos que las conductividades térmicas isobárica e isocórica se relacionan a través del coeficiente de Bridgman, como se muestra en la ecuación que aparece en la parte superior de la pantalla. La separación de kappa en dos componentes implica que el coeficiente de Bridgman debe ser igual a la suma entre G1 kappa 1 y G2 kappa 2 dividida entre kappa. A partir de datos experimentales, se estimaron los parámetros G de dos sustancias diferentes. En ambos casos, se encontró que el coeficiente
toma un valor entre 4 y 10, lo cual es consistente con lo esperado de acuerdo con una de las referencias citadas en el artículo.